Buenos días. En un día especial para nuestro país, en que celebramos el aniversario 126 de la prensa cubana, en homenaje a la publicación del primer número del periódico Patria por el héroe nacional José Martí, el más universal de los cubanos en la ciudad de Nueva York, felicitamos a todos sus trabajadores que con su obra mantienen vivo el pensamiento del apóstol, que en uno de los artículos de esa primera publicación escribió, y cito: «Patria nace para juntar y amar, y para vivir en la pasión de la verdad». Fin de la cita. Compañeros de la Presidencia, distinguida doctora Kenia Isolda Porcel, Procuradora General de la República de Panamá y presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, distinguidos fiscales y procuradores generales, jefes e integrantes de delegaciones, distinguidos representantes de Naciones Unidas, Unión Europea y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, estimados catedráticos, colegas, estudiantes, delegados e invitados, amigos todos. Constituye un alto honor y motivo de sincero regocijo contar con su presencia en el 14 Encuentro Internacional Ciencias Penales y en el segundo evento Legalidad, Derecho y Sociedad. Y en nombre del comité organizador y de las instituciones que los auspician, les doy la más cordial bienvenida a esta tierra que los acoge con la calidez y hospitalidad que caracteriza a nuestro pueblo y que supera en belleza a la mejor obra de la naturaleza en Cuba, deseándoles un fructífero y provechoso intercambio profesional y una grata estancia en nuestro país. Las sesiones del evento, donde se discutirán diferentes temáticas relacionadas con el derecho penal, los retos frente a la corrupción, el delito transnacional, medioambiental, la protección a la familia, especialmente a los menores de edad, mujeres, ancianos, discapacitados y otros sectores vulnerables, entre otros tantos temas de interés, estarán enfocadas a propiciar el debate, la reflexión y el intercambio de experiencias para, desde el derecho, contribuir a la solución de los problemas comunes que se nos presentan e impactan en nuestras sociedades, procurando su mejoramiento constante y la justicia que merecen nuestros pueblos, en lo que Cuba, humilde y modestamente, exhibe y comparte lo alcanzado sin ser perfecto. En ese sentido, les expresamos de antemano nuestro merecido agradecimiento a los autores de las intervenciones especiales y ponencias y a los participantes en los debates que se producirán en las sesiones del evento, que han contribuido decisivamente a la conformación del programa científico, que aportarán a la difusión de sus conocimientos y experiencias, así como a los que nos han apoyado material y logísticamente para el logro de los objetivos. Estimados delegados, colegas y amigos, el contexto internacional en que se desenvuelven las ciencias penales y el derecho en sentido general continúa siendo cada vez más complejo. El acelerado proceso de globalización del delito y los avances de las tecnologías han transformado la criminalidad de manera ostensible. La existencia de una economía cada vez más interdependiente, la desigual distribución de las riquezas, la proliferación de conflictos armados, la violencia, el terrorismo, los efectos del cambio climático, el saqueo de los recursos naturales y las migraciones masivas, el tráfico internacional de droga y la trata de personas, con todas sus secuelas, han hecho que el delito deje de ser un problema nacional para convertirse en una amenaza mundial que no conoce límites ni fronteras, y donde las víctimas principales no son precisamente los más poderosos y los que detentan las mayores riquezas, sino los niños, las niñas, las mujeres y los ancianos. El fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, cuyo estudio surgió en el seno de las ciencias criminológicas y por sus implicaciones legales se desplazó hacia la esfera penal, plantea serias dificultades en el desciframiento de sus códigos, que sistemáticamente
sobrepasan por su capacidad mimética, mutante y dinámicas delictivas las formas, métodos y vías con las que tradicionalmente la hemos prevenido y enfrentado, y en lo que gradualmente vamos tomando conciencia y sacudiendo rutinas con todas las garantías del debido proceso, pero procurando agilidad, efectividad, eficacia y eficiencia, pues de lo contrario seremos rebasados por la criminalidad. Una de nuestras conquistas más importantes es la seguridad ciudadana, y en Cuba no existe el crimen organizado, pero sus diversas manifestaciones en el entorno geográfico que nos circunda, la incidencia de personas residentes o que viajan con determinada frecuencia a otros países y se vinculan a diferentes delitos como el tráfico de drogas, personas, obras de arte y fraudes financieros que tratan de invertir sus ilícitas ganancias en nuestro territorio, vulnerando o tratando de vulnerar las disposiciones y controles establecidos y aprovechando la diversificación de las relaciones económicas en la sociedad cubana como parte de la actualización del modelo económico, nos impactan directa o indirectamente, comportando un reto para nuestro sistema legal y para la Fiscalía General de la República. Ante esta realidad, comprendemos y ponderamos la importancia que reviste la actualización y el perfeccionamiento del sistema de derecho para prevenir y combatir eficazmente estas manifestaciones delictivas, no solo desde el derecho penal, que debe preservarse para las mayores amenazas. El papel de la colaboración internacional, bajo el principio de responsabilidad común y compartida de nuestros ministerios públicos y sistemas judiciales, debe alcanzar el protagonismo que nuestras sociedades demandan. Cuba es parte de varias convenciones de las Naciones Unidas, tales como contra la corrupción, contra la delincuencia organizada transnacional y contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Nuestro país ha firmado más de 100 acuerdos de cooperación sobre drogas, asistencia jurídica y judicial, traslado de sancionados, extradición, entre otros, y permanentemente promueve e intercambia, favoreciendo esta práctica con los Estados que en igualdad de condiciones muestran su interés y disposición. Cuba trabaja con la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, la Organización Mundial de Aduanas, el Comité para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores y la Federación Latinoamericana de Bancos, entre otros mecanismos de cooperación internacional de autoridades especializadas. La Fiscalía General de la República está integrada a varios mecanismos regionales e internacionales de cooperación jurídica para el enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas, el ciberdelito, entre otros, participando con expertos en la mejor implementación y cumplimiento de las obligaciones como país y la protección de los derechos humanos de nuestros ciudadanos, al tiempo que ha suscrito 15 acuerdos de colaboración con otros ministerios públicos y en el marco de este encuentro se firmarán otros. En la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional, con nueva metodología enfocada al riesgo de las jurisdicciones, nuestro país recibió el reconocimiento expreso al sistema legal y a su estructura de órganos del Estado que implementan de forma coordinada las políticas para prevenir y enfrentar la criminalidad. Distinguidos delegados e invitados, otro de los grandes retos comunes que enfrentamos es, sin duda, la corrupción administrativa. El triunfo de la revolución permitió la erradicación de la corrupción política, propugnando nuevos valores en sustitución de aquellos que establecían la supremacía de la riqueza y el lucro para una minoría. No obstante, nuestras propias carencias, la situación internacional
y el recrudecimiento del criminal bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos de Norteamérica influyen en la existencia de una corrupción administrativa, básicamente en los niveles intermedios de base, sin llegar a ser sistemática ni estructural, ni tener en el ámbito interno el respaldo del crimen organizado, que es uno de sus pilares, adoptándose medidas de prevención y enfrentamiento desde las diferentes estructuras de nuestra sociedad y con una legislación penal y administrativa que lo hacen posible en todas sus formas y manifestaciones, cualquiera que sea la persona que los cometa y su jerarquía, evitando que el fenómeno se intronice en la sociedad, sobre lo cual existen ejemplos elocuentes, tanto pasados como recientes, evidenciándose en toda su intensidad la voluntad política, estatal y gubernamental. Delegados e invitados, en el ámbito de la justicia penal, Cuba cuenta con una larga experiencia que data de fines del siglo XIX, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882 se hizo extensiva a Cuba por Real Decreto de 19 de octubre de 1888, la que mantuvo su vigencia durante 85 años y constituyó un paradigma para su época al exponer la ruptura de las ideas liberales con el modelo inquisitivo predominante, separando las funciones de la instrucción, la acusación y el juzgamiento e instaurando la institución del juicio oral y público desde esa fecha, lo que nos distinguió por más de un siglo del resto de los países de América Latina, estando regido actualmente el proceso penal por la Ley de Procedimiento. De conformidad con el artículo 59 de la Constitución de la República de Cuba, nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y las garantías que estén establecidas, teniendo todo acusado derecho a la defensa, correspondiendo a la Fiscalía como objetivos fundamentales, según el artículo 127 de la propia Constitución, el control y la preservación de la legalidad y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado. Puede afirmarse que el proceso penal cubano, a tono con las exigencias universales del debido proceso y con los límites necesarios en el ius poniente del Estado, garantiza la realización del principio universal de justicia mediante la protección de los intereses sociales y los individuales del acusado y de la víctima, procurando un veredicto justo que es la imagen final de una justicia garantista, segura y ágil. Convencidos de que la realidad supera siempre el concepto que intenta contenerla, no creemos que pueda encerrarse la percepción de la justicia en el estrecho marco de la legalidad y del derecho, y mucho menos limitarla al derecho penal, que lejos de cumplir uno de sus postulados más esgrimidos en el discurso de académicos y operadores del derecho penal, el de última ratio, no ha podido despojarse de esa expansión. La exclusión social en algunos países, entendida como falta de participación de personas o sectores en la vida social, económica, política y cultural, debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas, como el acceso al trabajo, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y a la seguridad ciudadana, por solo citar algunos, constituye la mayor evidencia de cuáles son las barreras que debemos superar para acercarnos objetivamente al ideal de la justicia. Nuestro Estado protege constitucionalmente la familia, la maternidad y el matrimonio. La enseñanza es función del Estado y es universal y gratuita. La niñez y la juventud disfrutan de particular protección por el Estado y la sociedad. Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y deberes y están sujetos al su cumplimiento. La discriminación por motivo de raza, color de la piel, orientación sexual, género, origen nacional,
creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley. Las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos. La mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar, creando el Estado las condiciones para propiciar la realización del principio de igualdad. La Ley de la Fiscalía General de la República establece entre los objetivos del órgano, además de su rol controlador de la investigación penal y sus amplias facultades en esta materia, velar por los derechos constitucionales y las garantías establecidas y procurar el restablecimiento de la legalidad frente a las infracciones de organismos del Estado y entidades económicas y sociales, la atención de las reclamaciones de los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos y velar por el respeto a los derechos de los detenidos, entre otras. Para el cumplimiento de esas funciones, tradicionalmente ha existido un sistema de atención directa y personal, incrementado en los últimos tiempos, que funciona diariamente en todas las instancias de la Fiscalía, lo que se complementa con otras vías para efectuar consultas de temas jurídicos y plantear quejas sobre la perturbación del ejercicio efectivo de los derechos de cualquier manera. En el perfeccionamiento de nuestro sistema de gestión hemos consolidado la función constitucional de control de la legalidad, prestándole mayor atención a la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, mediante las visitas periódicas a los hogares para niños sin amparo familiar y otras instituciones educacionales que los atienden. Acciones preventivas y punitivas con los padres y representantes legales que incumplen sus obligaciones y deberes. Protección a menores víctimas de hechos delictivos y otras formas de violencia, entre otras acciones. Igualmente velamos por la protección de los derechos de los ancianos y de otros sectores vulnerables en desventaja o con limitaciones para el ejercicio de los mismos, como las personas detenidas o privadas de libertad. E intervenimos en los procesos judiciales en materia civil, de familia, administrativo o económico, así como en los asuntos notariales en los casos expresamente previstos en la ley. Distinguidos delegados e invitados, nuestra legislación y práctica jurídica no son perfectas y trabajamos para mejorarlas y actualizarlas con la voluntad de todos, apropiándonos de lo que consideramos más conveniente de las mejores prácticas internacionales, pero afincados en nuestra larga y rica práctica del derecho y la justicia. Así es Cuba. Esta es nuestra realidad, a veces desconocida, a veces incomprendida y a veces ocultada o tergiversada. Concluyo así con la seguridad de que este evento será cada vez más un pequeño aporte en esa aspiración de construir y luchar por sistemas jurídicos que sean auténticos, no importados, que se parezcan a nuestras realidades y con capacidad de integración y cooperación para hacer frente con eficacia a los fenómenos sociales y retos que nos ocupan. Recordando las premonitorias palabras del compañero Fidel cuando expresó, y cito: somos un montón de países con intereses comunes, ansias de progreso y desarrollo. Hay que trabajar, persuadir, luchar y perseverar, jamás desalentarse. Fin de la cita. Queridos invitados, colegas, amigos, bienvenidos a Cuba y a este evento. Muchas gracias.